día con todos. Nosotros vamos a explicar sobre los tipos de opiniones de auditoría. Los estudiantes encargados de aquello son Márquez Rosero Katiuska, Mercado Castillo Mary, Rivera Chaguaidari, Salinas Aquino Hugo y mi persona Jiménez Alvarado Lesche. Existen diferentes tipos de opiniones en auditoría. En esta investigación nos hemos centrado en los tipos según las normas internacionales de auditoría 700, que es donde se menciona la formación de la opinión y las emisiones del informe de auditoría sobre los estados financieros, y la 705, la cual nos menciona sobre la opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La NIA 700 tiene como objetivo la formación de una opinión con claridad mediante un informe escrito sobre los estados financieros basada en la evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de la auditoría obtenida. Por lo tanto, en esta se establece la opinión no modificada, la cual es expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad o con el marco de información financiera aplicable. Cuando el auditor emite una opinión no modificada o favorable, no es adecuado utilizar frases tales como a la vista de la explicación anterior o sin perjuicio de en relación con la opinión, ya que éstas sugieren una opinión condicionada o modificación de la opinión. Esta pequeña parte se menciona en lo que es la NIA 700, ya, que fue escrita en el 2009. Mientras que en la NIA 705 establece que los tipos de opinión modificada, denominadas también opinión con salvedad, opinión desfavorable o adversa, y de negación o abstención, por lo que esta se trata de la responsabilidad que tiene un auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias, cuando al formarse una opinión de conformidad con los del NIA 700, concluyan que es necesaria una opinión modificada sobre el estado financiero. Por aquello, según lo estipulado en esta NIA, nos menciona que cuando el auditor expresa una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los elementos específicos requeridos por la NIA 700, incluirá un párrafo en el informe de auditoría, en el cual se proporcione la descripción del hecho que da lugar a la modificación. El auditor situará este párrafo inmediatamente antes del párrafo de opinión en el informe de auditoría, con el título Fundamentos de la opinión con salvedad o Fundamentos de la opinión desfavorable, o también puede ser Fundamentos de la opinión según la negación. Esto va a ir según corresponde, debe de ser específico la opinión que va a utilizar. A continuación vamos a hablar sobre el primer tipo de opinión que se puede presentar en una auditoría. Esto se denomina opinión limpia estándar o sin salvedades. Se considera opinión limpia cuando el auditor concluye que los estados financieros están preparados respecto a todo lo importante de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable y no tienen ninguna objeción a la razonabilidad de los estados financieros. Para ello, el auditor debe de tomar en cuenta los siguientes requisitos. 1. Se han preparado de acuerdo con los principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. Esto quiere decir que las empresas deben mantener un único formato de presentación de estados financieros para que facilite la realización de una auditoría. Segundo, se han preparado de acuerdo con las normas y disposiciones estatutarias y reglamentarias que les sean aplicables y que afecten significativamente a la adecuada presentación de la situación financiera, a los resultados de las operaciones y los cambios en la situación financiera. Esto quiere decir que toda empresa debe de seguir las leyes generalmente aceptadas y las que rijan en su país cuando se trata de la presentación de estados de situación financiera, para evitar problemas
en su reporte. Tercero, dan en conjunto una visión que concuerda con la información de que dispone el auditor sobre el negocio o actividades de la entidad. Cuarto, informan adecuadamente sobre todo aquello que puede ser significativo para conseguir una presentación e interpretación apropiada de la información financiera. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo sería un informe con una opinión limpia o estándar. En este caso tenemos al auditor Anderson Sanders, que sería el despacho de auditoría. Y en el encabezado se encuentran los detalles. Ahora, para presentar un informe de auditoría se debe mantener la siguiente estructura. En primer lugar, el título del informe. Este debe contener obligatoriamente la palabra independiente y decir informe de auditoría independiente. Segundo, tenemos el destinatario. El destinatario puede ser la empresa o los accionistas o demás usuarios interesados en la información de la auditoría que se vaya a realizar. En el ejemplo tenemos que va dirigida a los accionistas de General Ring Corporation. En tercer lugar tenemos el párrafo introductorio. Este párrafo tiene tres funcionalidades principales. En él se debe presentar la declaración de que el despacho realizó una auditoría, ya sea el despacho o el auditor independiente. Segundo, enumera los estados financieros que fueron auditados, incluidas las fechas de estos estados. Y tercero, afirma que los estados son responsabilidad de la administración, mientras que la del auditor es simplemente expresar la opinión. En el ejemplo que tenemos en pantalla podemos observar que el párrafo introductorio nos menciona que se han auditado los balances generales que acompañan a la empresa de General Ring Corporation entre las fechas del 31 de diciembre de los años 2005 y 2004. Está cumpliendo con establecer las fechas. Además menciona que los estados que fueron auditados son el estado de resultados, ingresos retenidos y flujo de efectivos correspondientes a los años anteriormente mencionados. Y aclara los cuales son responsabilidad de la administración de la compañía y que la única responsabilidad del despacho es omitir una opinión sobre dicho estado financiero. Siguiente tenemos lo que es el párrafo de alcance. El párrafo de alcance es una afirmación de hechos en cuanto a lo que el auditor realizó en la auditoría. Y este tiene 3 puntos que se deben recalcar. Señalar que el auditor siguió las normas de auditoría generalmente aceptadas. Afirmar que la auditoría está diseñada para obtener una seguridad razonable para determinar si los estados prescinden de aseveraciones inexactas. Y el resto del párrafo aborda la evidencia acumulada y constata que el auditor cree que la misma fue apropiada. En el ejemplo, nos menciona que las auditorías se llevaron a cabo de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en Estados Unidos. Dichas normas requieren de planear y ejecutar la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros prescinden de aseveraciones inexactas. Y al final de este párrafo menciona, creemos que nuestra auditoría sentará una base razonable para fundamentar nuestra opinión. Después del párrafo del alcance tenemos finalmente lo que sería el párrafo de una opinión limpia, que como ya lo mencionamos, se da cuando los estados financieros presentados ante el auditor cumplen con todas las características, requisitos necesarios. Este párrafo de opinión está formulado en base al juicio profesional que tiene el auditor. Es decir, que meramente el auditor se basa en lo que se le es presentado. No tiene ninguna participación en la información.
En el ejemplo tenemos que el despacho que realizó la auditoría menciona: en su opinión, los estados financieros mencionados presentan objetivamente en todos los aspectos relevantes la posición financiera de General Ring Corporation hasta el 31 de diciembre del 2005 y 2004, así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de caja para los años ya mencionados, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos. Esto quiere decir que no presentaron ninguna observación. Luego de eso se encuentra el nombre del despacho o del auditor independiente que presenta el informe, y por último la fecha del informe, que es aquella en la que se finaliza el proceso de auditoría. Como segunda opinión tenemos opinión con salvedades. Esta se puede encontrar en la NIA 705. Allí se desarrollará toda la temática relacionada con un dictamen modificado, un dictamen u opinión calificada. Esta opinión es emitida por un auditor cuando cree que los estados financieros en su conjunto informan objetivamente, pero que el área de auditoría fue limitada o la información financiera indicó una falla con respecto al seguimiento de las GAAP, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es aplicable cuando, a juicio del informe del auditor, existen circunstancias que afectan significativamente a las cuentas anuales en su conjunto. Estas pueden tener su origen en algunas de las situaciones siguientes: limitaciones al alcance, los errores o incumplimiento de los principios y normas contables, omisiones de información necesaria y cambios en los criterios contables aplicados. El auditor expresa una opinión con salvedades cuando: A. Habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, este concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales pero no generalizadas para los estados financieros. O B, cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basa su opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, y en caso de que hubiera, podrían estos ser materiales, aunque no generalizados. Un ejemplo de esta opinión es cuando el auditor expresa una opinión con salvedad debido a una incorrección material en los estados financieros. El auditor manifestará que, en su opinión, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección, fundamento de la opinión con salvedades. A. Cuando el informe de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y se puede observar un claro ejemplo de un dictamen con salvedad. Cabe recalcar que si la opinión modificada se debe a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor utilizará para la opinión modificada la siguiente frase: excepto por. Esta frase generalmente se usa en caso de salvedades relativas a desacuerdos con la administración respecto de los estados financieros. Cuando el alcance del examen ha sido restringido, las revelaciones son inadecuadas o incompletas, o sea que no hay presentación de los estados financieros conforme a los principios de contabilidad general. O estos pues han sido aplicados sobre bases no uniformes con años anteriores sin que esto tenga una importancia tal que aumente una opinión negativa. Es por esto que siempre que el autor emita un dictamen distinto al no calificado,
debe incluir en el mismo una clara descripción de todas las razones sustanciales y una cuantificación de los posibles efectos sobre los estados financieros, a menos que esto último sea materialmente imposible. Esta información, de preferencia, debe establecerse en un párrafo separado que proceda a la opinión o a la negación de opinión, y puede también incluir una referencia a las notas de los estados financieros que informen del caso con mayor amplitud. Otra opinión, tenemos la opinión con abstención. La abstención de opinión significa llanamente que el auditor concluye su informe diciendo que no puede opinar. Es una posibilidad que suele estar contemplada en las normas de auditoría locales e internacionales y tienen la posibilidad de hacerlo tanto los estudios privados contables. Por otro lado, la abstención de opinión no siempre está asociada con la imposibilidad de reunir evidencia suficiente por limitaciones al alcance del trabajo. Otras veces operan circunstancias externas fuera del control de los administradores, cuyos efectos sobre el patrimonio y la noción de hacienda o en marcha no pueden ser mensurados o calibrados razonablemente. Son hipótesis raras mucho más que en el sector público, debido al principio de continuidad del Estado, pero entiendo que allí estaría plenamente justificada la abstención. El auditor expresa una opinión con abstención cuando el auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados. El auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Un ejemplo de este tipo de opinión es cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga de opinar porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Manifestará que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de las cuestiones o de la cuestión o cuestiones descriptivas en la sección Fundamento de la denegación a extensión de opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. Corregirá la declaración requerida por el apartado 24b de la NIA 700, que indica que los estados financieros han sido auditados para manifestar que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros. Continuando con la siguiente opinión, tenemos la opinión desfavorable o adversa o negativa, como se lo conoce comúnmente. Esta opinión expresa que las cuentas anuales en su conjunto no muestran una imagen del patrimonio, de la situación financiera o puede ser también de los resultados de operaciones. En una opinión, en el sentido de los estados financieros, no representa razonablemente los resultados de operaciones. Puede también surgir variaciones en el patrimonio o en el cambio de situación financiera, lo cual no va de la conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El auditor expresa una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones
individualmente o de forma agregadas son materiales y generalizadas en los estados financieros. Y además de la circunstancia que origina la opinión desfavorable, pueden existir incertidumbres o cambios de principios o de las normas contables generalmente aceptadas, lo cual el auditor deberá detallar estas salvedades en el informe que está realizando. Como ejemplo tenemos cuando el auditor expresa una opinión desfavorable o adversa, manifestará que en su opinión, debido a la significatividad de las cuestiones o cuestiones descritas en la sección de fundamentos de opinión desfavorable, adversa, cuando el informe de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos no representan la imagen fiel que requiere el auditor en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y B, cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento de los estados financieros adjuntos no han sido preparados correctamente en todos los aspectos materiales, de lo cual conlleva la conformidad con el marco de la información financiera aplicable. A continuación tenemos una imagen de una opinión desfavorable, en donde comenzamos con el título, lo cual es indispensable que lleve independientes. Seguimos con el párrafo de alcance, lo cual el autor deberá tener en cuenta de que ahí va información no tan relevante de este caso. Siguiendo con el párrafo intermedio en donde el autor describirá todas esas salvedades que ha encontrado en el caso de la empresa que está auditando. Esto puede ser efectos sobre el balance o sobre la cuenta de pérdidas o ganancias. Y en el párrafo de opinión es en donde el auditor concretará su informe con todo lo hallado en la empresa. Gracias. Y bueno, esperamos que todo el tema explicado haya sido de manera comprensible y que a ustedes les pueda servir. De la misma manera, nosotros podemos concluir con que la opinión del auditor es uno de los elementos más importantes al realizar una auditoría. Por lo que la normativa de auditoría establece que el informe debe incluir una opinión técnica que exprese de forma clara y precisa. Esto es uno de los puntos claves de la opinión. Ya. De acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de la aplicación, y en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Es por esto que una vez concluido el proceso de auditoría, dicha opinión le permitirá a las sociedades llevar a cabo un plan de remediación basado en las observaciones críticas e independientes de los auditores, puesto que este proceso de revisión no solo identifica debilidades, sino también que tiene el objeto de plantear mejoras, medidas de prevención, de medidas de corrección de deficiencias en los procesos de prevención. Y bueno, finalmente es importante señalar que el dictamen emitido por los auditores externos o internos debe incluir y debe concluir Y bueno, finalmente es importante señalar que el dictamen emitido por los auditores, tanto externos como internos, debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos de fondo que las disposiciones señalan. El no enviar el dictamen es motivo de sanción, uniendo al hecho
de que no cualquier auditor puede emitir dicho dictamen, sino que debe ser debidamente certificado. Esto también es un punto clave para poder enviar el dictamen final, porque el hecho de que no cumplan incluso con la estructura, el auditor puede ser sancionado. Y en esta parte les presentamos las referencias que hemos utilizado para poder realizar este video y de antemano les agradecemos.